buenas tardes, un saludo muy especial a todas las amigas y los amigos de Cúcuta, a los integrantes del Comité Político Nacional que nos acompañan hoy en esta ciudad, al presidente del partido de la U, Sergio Díaz Granados, a mi buen amigo y colega, el presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, al presidente de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, al secretario general de la U, Óscar Rueda, al gerente de la campaña Norte de Santander, Diego Mora, y a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy, a los congresistas de Norte y a los integrantes del Comité Ejecutivo. Muy brevemente, hemos venido hoy para dar inicio a la campaña del presidente Santos en Norte de Santander. Estamos haciendo esta gira por todo el país. Venimos de Bucaramanga, ayer de Popayán y Pasto, el próximo lunes en el departamento del Tolima, y pensamos en estos 15 días cubrir todo el país con dos propósitos fundamentales. El primero de ellos, instalar los comités ejecutivos y comités políticos de la campaña del presidente Santos a la reelección en todo el país, que fundamentalmente están compuestos por los senadores en ejercicio, por los senadores electos, por los representantes en ejercicio, por los representantes electos y por algunas figuras importantes de la política en cada departamento, que a su vez convocarán los comités políticos que estarán integrados por los concejales y diputados de los principales departamentos del país. También a inaugurar la sede de la campaña Juan Manuel Santos, presidente, que está acá muy cerca, tal cual están obviamente todos los amigos de los medios de comunicación invitados. Y venimos con un mensaje de unidad. Venimos a pedirle a los partidos que acompañaron a los distintos candidatos el 9 de marzo, a los partidos que avalamos la candidatura del presidente Santos a la reelección, que ya superada la competencia electoral y política del 9 de marzo, en la que todos los partidos emulamos de manera sana y sin ninguna clase de agresiones ni enfrentamientos, de una competencia por lograr el mayor número de curules al Congreso, pues ya terminó esa tarea, ya terminó esa campaña, y ahora, como lo estamos haciendo a nivel nacional, también nos corresponde en el Norte de Santander trabajar juntos, unidos, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido de la U, los amigos conservadores, muchos de ellos que han expresado su simpatía por la campaña reeleccionista del presidente Santos, y sectores independientes y sociales con el propósito de ganar las elecciones el próximo 25 de mayo. En el caso del Norte de Santander, como ha sucedido en todo el país, estamos viendo que hay una inversión muy grande en el departamento, hay una inversión pública andando, ejecutándose. Ha habido un trabajo conjunto del presidente de la República con el gobernador del departamento, con el alcalde de la ciudad de Cúcuta, con los distintos alcaldes del departamento, que ha redundado en beneficio de la región. Yo no voy a hacer una enumeración exhaustiva de todas las obras de acueducto, de alcantarillado, del tema del acueducto metropolitano de la ciudad de Cúcuta, de la construcción de más de 3.000 viviendas en la ciudad de Cúcuta y más de 5.000 gratuitas para los más pobres del departamento, todo el norte de Santander, de las inversiones cuantiosas, algunas ya de ejecución y otras que comenzarán en septiembre de este año, de las principales troncales y vías del departamento. En fin, yo creo que hay unos hechos para mostrar de compromiso del presidente Santos con el norte de Santander, que nos llevan a hacer una campaña muy optimista estas 8 semanas, de comunicar estos logros del gobierno en el departamento y de mirar los compromisos hacia adelante con el departamento, que debe concentrarse básicamente en continuar las obras de infraestructura,
en sacar adelante de una vez por todas un régimen económico especial que le sirva al Departamento Norte de Santander en el mediano y largo plazo para enfrentar la crisis con Venezuela y en proyectos muy importantes que se han venido impulsando ya por parte del sector privado y de la Cámara de Comercio, como el de la refinería del Catatumbo, que significaría una inversión importante para el norte de Santander. Luego hay con qué hacer la campaña y hechos, no promesas. Discutimos aquí en el comité, y lo quiero compartir con ustedes de manera abierta, la situación que vive actualmente la ciudad como consecuencia del agravamiento de la crisis venezolana. Hemos venido insistiendo con todos los parlamentarios, con el senador Manuel Guillermo Mora, con Carlos Hernández, con los distintos congresistas del departamento, con Alejandro Carlos Chacón, en la necesidad de que se adopte un nuevo paquete de medidas, unas nuevas medidas de choque. El plan de choque del año pasado funcionó, alivió la situación, los resultados estuvieron a la vista, pero obviamente el deterioro progresivo de la situación venezolana pues nos conduce cada vez más a que estemos en esta situación de desempleo y de informalidad. Y el Comité Político Nacional de la campaña, la jefatura de debate, va a transmitir estas inquietudes que hay por parte de los miembros del Comité del Norte de Santander, de la bancada congresista, al presidente, y estamos con la idea y muy esperanzados en que en muy pocos días, no semanas, en muy pocos días se pueda anunciar ya un paquete de medidas que ha venido evaluando el gobierno desde hace varias semanas y que se está perfeccionando después de la visita del ministro de Comercio y Industria a la ciudad de Cúcuta el pasado sábado. Luego, muchísimas gracias por su presencia. Vamos a trabajar intensamente estas 8 semanas. Creo que el norte de Santander le ha ido bien con el presidente Santos, como le ha ido bien a la mayoría de las regiones en Colombia, y que es fundamental, y en eso todos estamos de acuerdo, que en esta oportunidad el país el 25 de mayo se va a jugar la posibilidad de consolidar la paz en el país o de continuar con la guerra por una generación más. Creemos y estamos convencidos de ello, que el proceso de paz avanza satisfactoriamente, no tan rápido como todos quisiéramos, pero avanza bien, que se van a conseguir nuevos acuerdos y que tenemos muy cerca, como nunca antes habíamos tenido la posibilidad de firmar un acuerdo de paz en nuestro país. Y la única persona que puede garantizarle la paz a los colombianos en este momento es el presidente Santos, porque fue quien se inventó el proceso, quien se jugó su capital político por ello, quien le hace seguimiento día a día y quien tiene en sus manos la posibilidad de lograr la paz para Colombia antes de finalizar este año. Ese, y solo ese, debería ser un motivo de sobra para que aquí en el norte de Santander, en donde hemos sufrido tanto, tal vez como ningún otro departamento, los ataques de las FARC, del ELN, de las bandas paramilitares, los norte santanderianos depositemos la confianza del presidente Santos el próximo 25 de mayo. Muchísimas gracias, aquí estaremos en campaña estas 8 semanas, con el Comité Ejecutivo, con todos los partidos de la Unidad Nacional, con amigos de otros partidos, ratificando una mayoría contundente en Cúcuta y el norte de Santander. Ahora sí, no sé quién organiza algunas preguntas para los presidentes de los partidos. Vamos con una ronda de preguntas. J. Mario Martínez, de tu canal. Muy buenas tardes, honorables senadores, directores de partidos, representantes a la Cámara, exgobernadores, primera dama del departamento. Mi pregunta va para el doctor Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso de la República. Doctor Juan Fernando, el señor presidente Santos en alguna oportunidad de sus venidas a Cúcuta prometió para poder solucionar el problema de la crisis que está viviendo la frontera, lo del Puerto Libre. ¿Es posible que este deseo del presidente se pueda cumplir cuanto antes? Porque sería pues una medida muy rápida para tratar de solucionar la problemática que vive esta zona de frontera. Muchas gracias. El tema del Puerto Libre ha sido muy debatido en la ciudad y el departamento. Todo el mundo habla del Puerto Libre, no se sabe exactamente qué significaría para la ciudad. Supuestamente es para promover el comercio con un vecino que está en la situación
en que se encuentra, como es Venezuela, que no vienen los compradores. Yo iría mucho más allá, o sea, quitémonos de la cabeza los nombres y los apellidos, si es Puerto Libre, si es zona de exportación, si es lo uno o lo otro. Aquí lo que hay que construir es un régimen económico excepcional en la zona de frontera que permita construir un modelo de desarrollo de la ciudad distinto al que hemos tenido ahora, que ha estado sometido a todos los vaivenes de la economía venezolana. En eso se están trabajando, miren, varios frentes. Con el senador Carlos Barriga hemos venido trabajando la ley de fronteras y con los distintos colegas de la bancada, los dos somos miembros de la Comisión Segunda. Esperamos presentar ponencia antes de 15 días. Es una ley de avanzada, es una ley que la ha avalado la Cancillería, el Ministerio de Comercio Exterior, que en el mediano y largo plazo puede tener unos efectos importantes, no en el corto plazo. Estamos trabajando en revivir la figura de las zonas económicas de exportación, disminuyendo sustancialmente los requisitos para los inversionistas. Yo creo que eso es importante también en el mediano y largo plazo. O sea, yo creo que hay ideas moviéndose. Obviamente hay que hacer un plan de choque inmediato. Aquí debemos tener en la cabeza es que no podemos, y yo creo que estas crisis recurrentes nos deben llevar ya a la conclusión de lo que es cierto es que no podemos seguir en este modelo económico de la ciudad. No es sostenible socialmente, no es sostenible económicamente, y eso yo creo que es lo que debemos mirar hacia adelante, más allá del nombre y del apellido que le queramos poner, y estamos trabajando en eso. Continúa Olga Lucía Portamo de RCN. Muy buenas tardes, mi pregunta va para usted también, doctor Juan Fernando Cristo. Usted hace un momento hablaba de su intervención que el gobierno nacional se ha portado muy democráticamente con Norte de Santander, en materia de inversión de las vías, en materia económica, pero aquí en Norte de Santander la realidad pues pareciera otra, al punto que para el 3 de abril se tiene previsto un paro en donde los comerciantes no van a abrir las puertas, en donde los taxistas tampoco van a trabajar y en donde ellos expresan que lo ideal es un consejo de ministros. Existe la posibilidad porque hace 8 días vino el ministro de Industria y Comercio y durante varias horas volvieron a analizar la situación y los empresarios salieron insatisfechos. Ellos decían que hemos repetido lo mismo, pero hay unas respuestas concretas. Y mientras se estudia, pues se va perdiendo el tiempo y se agrava la situación económica de la frontera. A ver, Olga Lucía, son dos cosas muy distintas. Una cosa es la atención del gobierno nacional en materia de inversión pública para el departamento, que las cifras están en la mano. Solo la reforma al régimen de regalías que hizo este gobierno y que acompañamos en el Congreso le significó cuadruplicar los ingresos al departamento por concepto de regalías, inversiones que se van a comenzar a ver este año. Para no hablar de la inversión que está a la vista de la vía Cúcuta-Caña, la inversión que está a la vista de la vía Cúcuta-Pamplona, Julio César, las inversiones de distinto tipo que no voy a volver a enumerar. Yo creo que si hay conciencia en la gente del departamento, pues para no ir más lejos, en junio comienzan ya las obras del acueducto metropolitano, que es la inversión en agua potable más grande que ha hecho este gobierno durante sus 4 años y más grande que se ha hecho en la historia de la ciudad, 340.000 millones de pesos que van a garantizar agua potable de manera permanente, 24 horas al día, los 8 días de la semana, a más de 1 millón de habitantes del área metropolitana de Cúcuta a partir del 2017. Eso me parece que es claro y evidente. Caso distinto es el tema de la situación económica personal de la gente de la frontera. Y en eso obviamente todos debemos estar de acuerdo en que la situación es dramática, la situación es grave. Volvimos a crecer, habíamos bajado a la tabla en el lugar medio de desempleo en el nivel nacional, ahora aparecemos de segundos nuevamente después de Quibdó. Seguimos siendo los campeones de la informalidad, en buena medida toda esta situación por cuenta de la crisis venezolana. Yo creo que este gobierno ha venido haciendo esfuerzos por aliviar esa crisis, pero yo lo digo con franqueza, llega un momento en que se vuelve muy difícil, ya no sabe uno qué más medidas tomar frente a esas crisis. Se van a tomar, yo creo que no se trata de si se reúne el Consejo de Ministros o no, seguramente eso será posible y tendremos al presidente con sus ministros, pero más que Consejo de Ministros es tomar un paquete de medidas.
que nos van a servir para aliviar la situación otro poco de tiempo, pero que no van a resolver el problema económico de la ciudad en mediano y largo plazo. Seguimos con Lucy Araque de La Opinión. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarles, pues ciertamente el inconformismo que hay en este momento en el departamento, bien sea con el gobierno, con la situación que está pasando, es bastante preocupante. ¿Cuál va a ser la estrategia o cómo van a hacer ustedes como equipo político para llevar ese mensaje del presidente en su intención de reelegirse? ¿Cuál va a ser esa estrategia que ustedes van a utilizar para llegar a los norte-santanderianos y convencerlos de apoyar su reelección? Y quisiera preguntarles también, más allá de los planes de choque, ¿cuál es la propuesta que está concebida para el departamento para este nuevo eventual gobierno de Jorge Santos? Trabajando mucho, trabajando unidos todos los partidos políticos, comunicando, y ustedes nos van a ayudar en todos esos logros del gobierno nacional en el departamento. Y ya la propuesta para el norte de Santander, obviamente no podemos chiviar al presidente Santos, que seguramente vendrá de visita al departamento como presidente, como candidato, y la planteará a todos los norte santandereanos. Doctores, tenemos bastantes requerimientos de prensa. Vamos a tratar de complacerlos a todos. Seguimos con Mary de Somos la Revista. Doctor Juan Fernando. Pero preguntémosle a los otros, bueno, oiga, estos invitados, no me pongan a mí, aquí están los presidentes. Mire, de los usted partidos. es el presidente del Congreso, pero me lo puede contestar cualquiera. Ah, bueno, listo. La ciudadanía, los norte-santanderianos están viviendo de cerca la situación de Venezuela. El Congreso colombiano no se ha pronunciado en contra de esos atropellos que el gobierno de Venezuela tiene. Hay muchos colombianos, hay más de 6 colombianos en Venezuela, han atropellado a la prensa. Ustedes no se han pronunciado en favor de la prensa, ustedes no se han pronunciado en favor de esa gente que se está muriendo, de los estudiantes. ¿Qué van a hacer para conquistar a la gente si ustedes no ayudan a la gente? A ver, Mary, el gobierno colombiano ha tenido una actitud muy clara que el Congreso colombiano acompaña. Nosotros hemos expresado la preocupación muchas veces y nos hemos pronunciado sobre la situación en Venezuela. Hemos expresado nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en esta circunstancia. Creo que lo que ha venido haciendo el presidente Santos es importante en la medida de buscar, obviamente, una mediación para que en medio de la polarización tan grande que vive ese país y de la violencia puedan cesar esos enfrentamientos y puedan encontrar una salida civilizada y pacífica los hermanos venezolanos. Pero, digamos, lo demás es una situación interna que lamentamos y frente a la cual no tenemos, obviamente, mucho más por hacer que expresar esos sentimientos. Esperamos que la actuación del gobierno colombiano con el ecuatoriano, con el brasilero, si esa mediación se confirma, pueda servir para encontrar una salida democrática a la crisis venezolana. Aníbal Ortiz de Vanguardia Regional. Bueno, no es al doctor Juan Fernando Cristo que voy a preguntarle. A uno de los miembros, cualquiera que sea de la comisión que viene, es esto. No veo a los senadores conservadores, primero. Veo a todos menos los senadores conservadores. No hay ni uno. No, pero es el senador de la República. Segundo, ¿cómo hacemos o cómo van a hacer los del comité para ganarle las elecciones a Uribe? ¿Cuál es la estrategia? Aquí se habla de paz, que la paz es Santos. Si hablan con Peñalosa, Peñalosa habla de paz. Si hablan con Uribe, Uribe habla de paz. Si hablan con la señora Marta, de paz. ¿Quién tiene la razón en la paz? Bueno, primero un saludo a todos los periodistas, a los miembros del comité que nos acompañan. Pues básicamente a Uribe no es candidato, ¿no? Hay que recordar eso. El candidato es un señor que se llama Oscar Iván Zuluaga. Ese es el candidato que tendrá que intentar ganarle al presidente Santos. ¿Y por qué hay que creerle al presidente Santos en la estrategia de paz? Porque yo creo que nunca antes, en los esfuerzos que ha habido en Colombia por lograr la paz, se había diseñado un proceso con las características de este para darle viabilidad al mismo. Se aprendió la lección del pasado. No hubo despeje, como ocurrió en el gobierno de Pastrana.
se tomaron unas medidas para que la agenda fuera concreta en 5 puntos. Además de esto, pues se está trabajando obviamente con el apoyo de muchos sectores de la sociedad civil. Se ha avanzado en el gobierno del presidente Santos con el apoyo del Congreso en poner en el primer punto de la agenda a las víctimas del conflicto armado colombiano, lo que creemos que es fundamental para viabilizar el proceso de paz. Y se ha avanzado como nunca antes, ya hay 2 puntos de la agenda que se han acordado. Estamos a puertas de conocer decisiones al respecto del tercer punto de la agenda y tenemos la convicción de que, dadas las condiciones del proceso, dada la situación que estamos viviendo, el único que puede lograr concretar que los 5 puntos de la agenda se firmen y que llevemos esto a la opinión de los colombianos vía referendo, como lo ha planteado el gobierno, es el presidente Juan Manuel Santos. No nos cabe la menor duda. Los demás han tratado precisamente, al ver que los colombianos están viendo que la persona capaz de sacar adelante la paz en Colombia es Santos, de montarse en el discurso, y tienen entonces un discurso de paz con apellidos. Sí, paz, pero no sé qué, sí, paz, pero tal cosa. No, nosotros queremos la paz y queremos lograr la paz integral, y el único capaz de lograr esa paz integral es Juan Manuel Santos. Gracias. Vamos con Eliana Eugenio del canal Éxito Televisión. Les voy a pedir un favor, ya estamos corticos de tiempo, preguntas cortas, respuestas cortas. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Como ya lo decía, mi nombre es Eliana Eugenio. Le tengo una pregunta concreta para el senador Juan Fernando Cristo. Ahorita se estaba debatiendo el tema de la paz. El tema de la paz es un tema fundamental, pero Norte de Santander, además de necesitar la paz, ¿en qué punto aplica esa parte del lema de Juan Manuel, presidente, donde dice hace falta cosas por hacer? ¿Qué es lo que va a hacer falta por hacer aquí en Norte de Santander a corto plazo? Porque usted nos mencionaba a largo plazo o a mediano plazo, pero yo creo que hay crisis en Norte de Santander que necesitan ser solucionadas a corto plazo. Hace falta muchísimo por hacer. Hace falta, como lo decíamos ahora, dotar a la ciudad finalmente de un régimen económico especial que nos sirva en el mediano y largo plazo. Y hace falta mucho más en infraestructura, y hace falta mucho más en desarrollo productivo. Todas esas son las propuestas que vamos a desarrollar durante estas 8 semanas intensas de campaña, pero lo que hace falta más en el norte de Santander, sin duda alguna, es la paz. Si aquí logramos traer la paz, uno de los departamentos más beneficiados por lo que significa el Catatumbo norte santanderiano y sus potencialidades, si viviéramos una región del Catatumbo en paz, lo que significaría en muchos aspectos para el crecimiento económico y social del departamento y la inversión social que liberaríamos si ya hacemos la paz y no sigue este crecimiento del presupuesto militar y podemos liberar recursos para más inversión social en la región. Vamos con la última pregunta, Francisco Márquez de Colmundo. Para el señor presidente de la Cámara de Representantes, en la campaña santista, reelección, hechos como lo de Petro Bogotá, hechos como la crisis que vive Venezuela que golpea tanto a la frontera, elementos como el sector agropecuario del país, particularmente caso Catatumbo, qué incidencia tienen en las mesas de La Habana, que en últimas es lo que enarbola el presidente Santos. Bueno, sin lugar a dudas, temas de esa naturaleza son relevantes en La Habana, pero recordemos también que, por ejemplo, en La Habana ya se negoció el primer punto, que tiene que ver con la política rural, y en ese primer punto se definieron temas muy interesantes, como el tema de acceso a la tierra, como el tema de mayores posibilidades para quienes no tienen tierra y un poco más para los que han tenido a través de los fondos de tierras. En La Habana ya se ha avanzado de alguna manera en tocar esos temas, y no se tocaron por coyuntura, es decir, por lo que haya ocurrido en Bogotá, por lo que esté ocurriendo exclusivamente en el Catatumbo o por las protestas sociales. Han sido concertados de acuerdo a la agenda que se definió con los negociadores de la FARC y con los de las FARC y con los negociadores del gobierno nacional. Esos temas son temas relevantes, pero que en ningún momento pueden ser temas tan coyunturales como para que tengan incidencia en los diálogos en La Habana. Hoy tenemos un propósito, y el propósito es alcanzar la paz.
Y ese propósito de alcanzar la paz tiene que lograrse por encima de ciertas realidades. Por ejemplo, por encima de las circunstancias que hemos vivido en los últimos días, de asesinatos de policías y demás, porque sin lugar a dudas no podemos perder de vista que se está negociando en medio del conflicto. Y negociar en medio del conflicto pues puede de alguna manera desesperanzar y generar desconfianza en los colombianos, dado hechos como los que se han venido ocurriendo, pero de ninguna manera nos puede desorientar en el propósito final de construir la paz. Yo lo he dicho de manera categórica: los miembros de las FARC tienen que entender que a pesar de que se esté negociando en medio del conflicto hay que tener respeto por los derechos humanos, tener respeto por el derecho internacional humanitario, pero de ninguna manera se había avanzado como se ha avanzado en esta oportunidad en las negociaciones con las FARC, y por eso no podemos claudicar en ese propósito, por eso no podemos desatendernos de ese fin último, supremo, de lograr los postulados de paz. Estos hechos coyunturales desorientan, generan algo de desconfianza y desesperanza, pero tenemos que ser incisivos, tenemos que ser constantes, tenemos que respaldar al gobierno y respaldar a los negociadores en los propósitos de paz que hoy se están buscando y que sin lugar a dudas esperamos que más temprano que tarde, que en las próximas semanas tengamos noticias frente a ese tercer punto que tiene que ver con drogas ilícitas y con toda seguridad va a cambiar la opinión de los colombianos frente al proceso de paz. La última, Esmeralda Rojas de Caracol Radio. Posterior a la respuesta vamos a hacer la foto oficial del Comité Político Regional. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es para el doctor Sergio Díaz Granados. Bueno, es la respuesta del Comité de Reelección de Juan Manuel Santos a lo que dijo la fórmula vicepresidencial de Marta Lucía Ramírez, el excomisionado de Paz Camilo Gómez. Dijo que el equipo reeleccionista que estaba trabajando por este proceso es el más corrupto en el país. ¿Qué decirle exactamente a Camilo Gómez y en general a quienes hoy le están disparando a ustedes como políticos frente a esa lucha que están haciendo para que el presidente sea reelegido? Yo creo que ese comentario no tiene respuesta, no merece respuesta. Es simplemente cuando no se tienen argumentos de campaña, cuando no se tienen propuestas, pues es muy fácil salir con ese tipo de acusaciones sin ningún tipo de fundamento. De ninguna manera el gobierno del presidente Santos tiene a ninguno de sus ministros encarcelados, tiene a ninguno de sus secretarios en procesos, entonces no veo por qué ese tipo de pronunciamientos. Quisiera más bien referirme a una inquietud que de pronto quedó sin respuesta, que preguntaba a un periodista por qué no están aquí los congresistas conservadores. La razón es que la coalición que se formó para esta reelección del presidente Santos reúne por ahora al partido de la U, al Partido Liberal y al Partido de Cambio Radical. Pero sin embargo, lo manifestaba el senador Juan Fernando Cristo, muchos movimientos y grupos conservadores han manifestado su simpatía y su adhesión por este propósito reeleccionista, porque están convencidos que es la mejor manera de lograr y culminar lo que se ha venido haciendo en estos 4 años de gobierno. Hay de por medio una convención conservadora que ha sido impugnada y que seguramente la resolución de este proceso pues va a definir esos trabajos. Y también es claro, cuando se preguntaba que contestó el presidente de la Cámara, si se contestaba que hechos como, por ejemplo, en la decisión que debió tomar el presidente Santos con respecto a la alcaldía de Petro afectaba el proceso de La Habana. Y es precisamente donde un presidente, y eso es lo que nos convence más a quienes estamos en este propósito de que estamos bien encaminados, por muy candidato que sea, no puede tomar decisiones para que quede contento la gente, sino cumplir con el deber, cumplir con las leyes. Ustedes no se imaginan la gravedad que fuera para el país, para la institucionalidad, que si hubiera tomado una decisión contraria, quedarían prácticamente sin protección la sociedad colombiana respecto a los funcionarios que cometieran fallas, porque era decir que no había poder en Colombia, la Procuraduría está para eso, que pudiera sancionar a los funcionarios porque una entidad internacional dijera que no se puede proceder contra los funcionarios elegidos popularmente. Sería gravísimo. Entonces un presidente, y así bien lo hizo Santos, independientemente de los efectos que pueda tener en La Habana, o incluso en su campaña política, tomó la decisión que tomó. Y por eso, como colombianos, nos debemos sentir muy seguros de que tenemos un presidente que toma las decisiones por encima de intereses políticos. Y en cuanto a la crisis de Cúcuta,
pues una crisis, muy bien aquí también lo dijeron, fundamentado no en decisiones de este gobierno, en circunstancias ajenas de frontera. Aquí en los últimos días del gobierno del presidente Uribe se vivió esa misma crisis, incluso 6 días antes del cambio de gobierno se hizo aquí una rueda de negocios que se está proponiendo que se repita.